Usted sabe que el mundo y el demonio son nuestros principales enemigos externos. Llevamos todos encima un enemigo interno que es 1000 veces más terrible que los otros dos enemigos, es decir, el demonio y el mundo. Se trata de nuestra propia carne. Al mundo se le puede vencer con relativa facilidad despreciando sus pompas y vanidades. El mismo demonio no resiste al poder sobrenatural de un poco de agua bendita. Pero nuestra propia carne nos tiene declarada a todos una guerra sin cuartel. Es dificilísimo ponerse totalmente a cubierto de sus exigencias y terribles acometidas. De dos modos muy distintos, aunque se expliquen y complementen mutuamente, nos hace guerra nuestra propia carne, convirtiéndose en el mayor enemigo de nuestra alma. El primero de ellos es el horror instintivo al sufrimiento, y el segundo, un afán insaciable de gozar. El primero es un gran obstáculo, acaso el mayor de todos, el horror instintivo al sufrimiento. Es un obstáculo para la propia santificación, que supone indispensablemente la perfecta renuncia de uno mismo y una abnegación heroica. El segundo puede comprender incluso nuestra misma salvación eterna. Es pues urgentísimo señalar la manera de contrarrestar y de anular esas dos tendencias tan peligrosas. Vamos a empezar por la segunda, el afán insaciable de gozo, de aplicación más necesaria y universal. Su vencimiento interesa a todos los cristianos en general, no solo a los que buscan santificarse, sino a aquellos que quieren llevar una vida digna para que la muerte los encuentre al menos bien preparados. La sed insaciable de gozo es la tendencia propia y característica de nuestra sensualidad. El horror al sufrimiento no es más que una concupiscencia lógica y el aspecto negativo de esta sed. Huimos del dolor porque amamos el placer. Esta tendencia al placer es lo que se conoce con el nombre de concupiscencia. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, define la concupiscencia como el apetito del placer. Reside propiamente en el apetito sensitivo, pero participa también de ella el alma, ya que por su íntima unión con el cuerpo, el bien sensitivo es también el bien del conjunto. El placer, aun el sensible y el corporal, de suyo no es malo. Dios mismo, autor de la naturaleza, lo ha puesto en el ejercicio de ciertas actividades naturales, las que miran sobre todo a la conservación del individuo y de la especie, para facilitarlas y estimularlas. Lo que ocurre es que a raíz de la caída original del género humano, se rompió el equilibrio de nuestras facultades que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores. Y a consecuencia de esa ruptura, la concupiscencia o apetito del placer se levanta muchas veces contra las exigencias de la razón y nos empuja hacia el pecado. Nadie ha expresado jamás con mayor vivacidad y dramatismo que San Pablo este combate entre la carne y el espíritu, esta lucha encarnizada e incesante que todos hemos de sostener contra nosotros mismos, a fin de someter nuestros instintos corporales al control y al gobierno de la razón iluminada por la fe. La dificultad está en señalar el límite que separa el placer honesto del desordenado y prohibido, y mantenerse siempre dentro de los ámbitos de aquel. Esta dificultad sube de punto si se tiene en cuenta que el uso de los placeres lícitos sirve con frecuencia de aliciente e incentivo para los ilícitos. Por eso, la mortificación cristiana aconsejó siempre privarse de muchas cosas lícitas y de muchos placeres honestos, no por empeñarse en ver pecado donde no lo hay, sino como defensa y garantía del bien que peligra
si se acerca imprudentemente a los linderos del mal. Con frecuencia, las satisfacciones concedidas a un sentido despiertan los apetitos de los otros. La razón es porque el placer, localizado en los 5 sentidos, se encuentra difundido por todo el cuerpo, y al tocar a uno cualquiera de ellos, vibra el organismo entero. Esto es particularmente verdadero del sentido del tacto, que reside en cualquier parte del cuerpo, y que luego del pecado original tiende a los goces animales con una vivacidad y violencia muy superior a la de los otros sentidos. Sin embargo, y a pesar de la multitud y variedad de los instintos corporales, la lucha principal se entabla en torno a las 2 tendencias más necesarias para la conservación del individuo y de la especie: la nutrición y la generación. Las otras inclinaciones sensitivas se ponen casi siempre al servicio de estas 2, que absorben y tiranizan al hombre. Es preciso advertir que en estas 2 operaciones vitales, la concupiscencia, en cuanto tal, busca únicamente el placer y el goce, sin importarle para nada su fin providencial y moral, que es la conservación del individuo y de la especie, hasta el punto de que si la razón no interviene para contener dentro de los justos límites el apetito instintivo, éste puede conducir fácilmente a la ruina. El placer de la comida les cautiva. En lugar de comer para vivir, parecen, como dice un antiguo, y después de él San Agustín, no vivir sino para comer. Aun aquellos que saben regular sus deseos y toman la comida por necesidad de la naturaleza, engañados por el placer y seducidos por él, van más allá de los justos límites. Se dejan vencer insensiblemente por su apetito y no creen jamás haber satisfecho enteramente su necesidad, en tanto que la bebida y la comida halagan su gusto. Así dice San Agustín: la concupiscencia no sabe jamás dónde termina la necesidad. Hay pues aquí una enfermedad que el contagio de la carne produce en el espíritu, una enfermedad contra la cual no se debe jamás cesar de combatir, ni de buscar los remedios por la sobriedad y la templanza, por la abstinencia y el ayuno. ¿Y quién os hará pensar en otros excesos que se presentan de una manera mucho más perniciosa en otro placer de los sentidos? ¿Quién se atreverá a hablar o a pensar en ellos, puesto que no se puede hablar sin vergüenza, y no se puede pensar sin peligro, aún para abominarlos y maldecirlos? Oh Dios, una vez más todavía, ¿quién se atreverá a hablar de aquella llaga profunda y vergonzosa de la naturaleza, de aquella concupiscencia que sujeta el alma al cuerpo con lazos tan dulces y apretados que tanto cuesta romper y que causa tan espantosos desórdenes en el género humano? Una y mil veces maldita la tierra de la que sale continuamente un tan espeso humo, vapores tan negros que se levantan de esas pasiones tenebrosas y que nos ocultan el cielo y la luz, que atraen los relámpagos y rayos de la justicia divina contra la corrupción del género humano, nos dice Bossuet en el Tratado de la Concupiscencia. Y conviene añadir que estos 2 tipos de placeres vergonzosos están íntimamente relacionados. Los placeres de la mesa preparan los de la carne. La gula es la antesala de la lujuria. La Sagrada Escritura las asocia con frecuencia, y la experiencia confirma diariamente el oráculo divino. En la misma fisiología humana puede encontrarse la raíz de esa mutua y perniciosa influencia entre ambos vergonzosos apetitos. Es incalculable el daño que tales apetitos no mortificados nos pueden acarrear, no solo en orden a la perfección, que es absolutamente imposible con ellos,
sino incluso a nuestra misma salvación eterna. Se comprende sin esfuerzo que un tal rebajamiento hacia el fango de la tierra es diametralmente contrario a la perfección cristiana, que separa al hombre de las criaturas inferiores y lo eleva sobre ellas y sobre sí mismo hasta la íntima unión con Dios. El hombre sensual no solamente no está unido con Dios, sino que pierde por entero el sentido de las cosas divinas, como dice San Pablo. Su vida está en los goces del cuerpo. Esclavo de sus miembros, ha abandonado las alturas superiores del espíritu para hundirse en la vileza de la carne. Si conserva la lucidez de la inteligencia y el uso de la razón, es únicamente para las cosas humanas, y sobre todo para satisfacer sus apetitos y sentidos de una manera cada vez más refinada y envilecida. El mundo de la fe está como cerrado y prohibido. No ve en él más que contradicciones e imposibles. Sin duda, hay muchos grados en esta ceguera del espíritu, como los hay en la esclavitud carnal, pero casi siempre están en mutua e inevitable proporción. Y todo esto que afecta a la sensualidad en general resulta particularmente verdadero de la degradación de la impureza. Subvierte por completo los sentidos y aparta los ojos del alma del cielo y de los juicios divinos. Aquí el desorden es siempre mortal. No solamente compromete la perfección, sino que se renuncia a la salvación. Las tinieblas se esparcen sobre el alma y se convierten en oscurísima noche. Dice Bourdieu, querer que un hombre carnal pueda tener pensamientos razonables es querer que la carne sea espíritu. Y he aquí por qué el apóstol concluye que un hombre poseído de esta pasión, por muy inteligente que parezca por otro lado, no conoce ni comprende las cosas de Dios, puesto que nada tienen que ver con las que constituyen su infeliz patrimonio. Y así se ve a estos hombres, esclavos de su sensualidad, cuando la pasión les solicita cerrar los ojos a todas las consideraciones divinas y humanas. Pierden sobre todo tres conocimientos fundamentales: el de sí mismos, el de su propio pecado y el de Dios. Se impone, pues, que señalemos los convenientes remedios contra tan peligrosos desórdenes de nuestra naturaleza mal inclinada. Remedios contra la concupiscencia. La lucha contra la propia sensualidad no termina sino con la vida. Se puede ser anciano y luchar con ella, pero es particularmente violenta en los comienzos de la vida espiritual, vía purgativa, sobre todo si se trata de un alma que se ha vuelto a Dios después de una vida de desórdenes y pecados. La razón natural sugiere algunos remedios que no dejan de ser útiles en la práctica, pero los más eficaces provienen de la fe y son de tipo estrictamente sobrenatural. He aquí los principales. En primer lugar, los de tipo puramente natural. El primero es mortificarse en las cosas lícitas. La primera precaución que hay que tomar en la lucha contra la propia sensualidad es la de no llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas. Pretender que nos detendremos a tiempo y que con la ayuda de la razón advertiremos el límite preciso más allá del cual comienza el pecado es andar haciendo equilibrios más peligrosos que los de los acróbatas sobre una cuerda tendida. De 100 que han ensayado esto, apenas uno acertó a mantenerse en equilibrio, y aun este que lo logró alguna vez, el día menos pensado, sucumbe víctima de la distracción o del vértigo. Con razón afirma Clemente de Alejandría que bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Por otra parte,
¿qué relación puede tener con la perfección una conducta que hace caso omiso de los consejos y no tiene en cuenta más que los preceptos rigurosos? Es increíble hasta dónde se puede llegar en la mortificación de los propios gustos y caprichos sin comprometerse para nada, antes bien aumentando la salud del cuerpo y el bienestar del alma. Si queremos mantenernos lejos del pecado y caminar a grandes pasos hacia la perfección, es preciso cercenar sin compasión un gran número de satisfacciones que deleitarán nuestros ojos, oídos, olfato, gusto y tacto. En segundo lugar, podemos poner el aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Nada hay que tanto contrarreste las acometidas de la sensualidad como sufrir con calma e igualdad de ánimo las punzadas del dolor y aún imponérselo voluntariamente. Tal ha sido siempre la práctica de todos los santos, que llegaron a veces a extremos increíbles en la práctica positiva de la mortificación cristiana. La recompensa de tales privaciones es realmente espléndida aún aquí en la tierra. Llega un momento en que ya no pueden sufrir porque encuentran su placer en el dolor, sin que sea el estado patológico del sadomasoquismo. Frases como estas, o padecer o morir, de Santa Teresa, no morir sino padecer, de Santa María Magdalena de Pazis, o padecer, Señor, y ser despreciado por vos, de San Juan de la Cruz, o esta otra, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento, Santa Teresita del Niño Jesús, y otras semejantes, suponen un dominio asombroso de sí mismos, y son la mejor defensa y salvaguarda contra los asaltos de la sensualidad. Muy lejos está de ella quien prefiere el dolor al placer. En tercer lugar, debemos, para atacar la concupiscencia, combatir la ociosidad. La semilla de la sensualidad encuentra terreno abonado en un alma desocupada y ociosa. La ociosidad es la madre de todos los vicios, pero de un modo especial lo es de las voluptuosidades de la carne. El hombre que quiere preservarse de sus asaltos tiene que procurar estar siempre ocupado en alguna cosa provechosa y útil. Entre todas las ocupaciones, las del tipo intelectual son particularmente aptas para contrarrestar la sensualidad. La razón es porque el ejercicio dominante de una facultad debilita y enflaquece las demás, aparte de que el ejercicio intelectual sustrae a las pasiones sensuales los objetos que las alimentan. En la práctica es un hecho de experiencia cotidiana que las voluptuosidades de la carne oscurecen y debilitan el espíritu, mientras que la templanza y la castidad predisponen admirablemente para el trabajo intelectual. En cuarto lugar, tendremos que hablar de huir de las ocasiones peligrosas. Es el más importante y decisivo de los remedios de orden puramente natural. La voluntad más enérgica está expuesta a sucumbir con facilidad, sometida imprudentemente a la dura prueba de una ocasión sugestiva. San Agustín escribió a este propósito una página dramática relativa a su amigo Alipio. No valen propósitos enérgicos, ni tampoco determinaciones inquebrantables. Todo se hunde ante la fuerza terriblemente fascinadora de una ocasión de pecado. Los sentidos se excitan, se enciende la fantasía, aumenta fuertemente la pasión, se pierde el control de sí mismo y sobreviene fatalmente la caída. Sobre todo hay que ejercer una vigilancia extremada sobre el sentido de la vista. Recuérdese la profunda sabiduría encerrada en el adagio popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Temperamentos hay que se mantienen fácilmente en la línea del bien, cuando sus ojos no encuentran nada en qué tropezar. Pero
sucumben con increíble facilidad ante una imagen sugestiva que se pone delante de sus ojos. Estos tales han de huir como de la peste de todo cuanto pueda impresionar el sentido de la vista. De lo contrario, la caída es casi completamente segura. Hasta aquí hemos señalado algunos medios de tipo puramente natural. Más importantes y eficaces son los que nacen de la fe. He aquí los principales. En primer lugar, considerar la dignidad del cristiano. El hombre, por su naturaleza racional, está 1000 veces por encima del mundo de los animales, y habría de dejarse llevar por la vergonzosa sensualidad que le es enteramente común con las bestias, con mengua y menoscabo de su dignidad de cristiano. Porque 1000 veces por encima de la dignidad humana está la dignidad cristiana, estrictamente sobrenatural. Por la gracia, en efecto, el hombre es elevado de alguna manera al rango de la divinidad. Ha recibido una participación misteriosa pero real de la naturaleza misma de Dios, que le hace verdaderamente hijo suyo por una especie de adopción intrínseca, que en nada se parece a las adopciones humanas, que son puramente extrínsecas, y que se fundan en un título jurídico que no pone realmente nada en el alma del adoptado. En la adopción divina de la gracia, en cambio, puede decirse que por las venas del cristiano corre la misma sangre de Dios. Mientras permanezca en este estado de gracia, es heredero del cielo por derecho propio, si filii et heredes, si hijo, heredero. Romanos 8:17. Su dignidad es tan alta que rebasa inconmensurablemente a la de la creación entera, incluyendo a la misma naturaleza angélica en cuanto tal. Por eso Santo Tomás de Aquino afirma sin vacilar que el bien sobrenatural de un solo individuo, procedente de la gracia santificante, está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo. Ahora bien, ¿será posible que un cristiano que crea y piense seriamente estas cosas se deje arrastrar por las pasiones viles que le arrebatarían de un golpe su divina grandeza y le rebajarían al nivel de los brutos animales? San Pablo no encontraba otro argumento de mayor fuerza que este para apartar a los primeros cristianos de los desórdenes de la carne en cualquiera de sus manifestaciones. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? La segunda consideración con respecto al ámbito de lo sobrenatural para atacar la concupiscencia es considerar el castigo del pecado. Si la nobleza de estos motivos tan sublimes fuera demasiado exquisita para impresionar a inteligencias envilecidas todavía por el pecado, bueno será ayudarse de otros motivos inferiores. Entre ellos ocupa el primer lugar la consideración de los castigos que aguardan a la gula y a la lujuria en el purgatorio o en el infierno eterno. La Sagrada Escritura nos ofrece abundantes ejemplos. El salmista pide a Dios que el temor de sus juicios penetre en su carne, a fin de permanecer fiel a sus mandamientos. San Pablo castigaba su cuerpo y lo reducía a servidumbre, no fuera a condenarse él después de haber predicado a los demás, etc. Contra el ímpetu pasional de la carne en busca del placer, nada más oportuno que el recuerdo de los espantosos tormentos que le aguardan a ella misma en el infierno eterno o a su pobre alma en un terrible y prolongado purgatorio.
Porque es preciso recordar una vez más que aun en el supuesto de que se levante el hombre de su culpa y obtenga la remisión de su pecado, cosa muy insegura y que puede fallar muy fácilmente, todavía le queda un reato de pena temporal que tendrá que expiar en esta vida con una dura penitencia o en la otra con las penas terribles del purgatorio. En cualquiera de los dos casos, el dolor que tendrá que soportar excede con mucho al brevísimo placer que se proporcionó pecando. Aún desde este solo punto de vista, el pecador realiza un mal negocio. Sale francamente perdiendo. Los motivos inspirados en el amor y la gratitud son mucho más nobles y elevados que los que tienen por origen el temor. Jesucristo fue clavado en la cruz a causa de nuestros pecados. El pecador, consciente de ello en cuanto está de su parte, vuelve a crucificar a Jesucristo renovando la causa de su muerte. La más elemental gratitud y delicadeza para con su piadosísimo Redentor debe detenerle ante el pecado, aun en el supuesto de que nada tuvieran que ver nuestros pecados con sus dolores redentores. La consideración de un jefe coronado de espinas debería avergonzarnos de andar buscando nuestros deleites y regalos, como dice hermosamente San Bernardo. El apóstol San Pablo insiste en este argumento y hace de la mortificación de la carne como prueba decisiva de pertenecer realmente a Cristo. Y San Pedro nos recuerda que puesto que Cristo padeció en la carne, es preciso romper con el pecado. También encontramos otro remedio en la oración humilde y perseverante, y principalmente en la devoción entrañable a María Santísima y en la frecuencia de los sacramentos. Lucha contra la propia carne, el horror al sufrimiento. Es el segundo aspecto de la lucha contra nuestra propia carne. El primero, su ansia insaciable de gozar, era un obstáculo grandísimo contra nuestra salvación eterna. Este segundo no se opone tan inmediatamente a ella, pero representa, sin embargo, el mayor y más terrible impedimento contra nuestra propia santificación. La inmensa mayoría de las almas que se van quedando en el camino dejan de llegar a la cumbre por no haber logrado dominar el horror al sufrimiento que experimenta su débil carne. Solamente el que se decide a afrontar con energía inquebrantable el sufrimiento y la muerte prematura, si es preciso, logrará alcanzar las supremas alturas de la santidad. Hay que tomar aquella muy determinada determinación de la que habla Santa Teresa como condición absolutamente indispensable para llegar a la perfección. Quien no tenga ánimo para esto ya puede renunciar a ser santo. No llegará jamás allí. Es pues de la mayor importancia examinar este punto con la amplitud que el caso requiere. San Juan de la Cruz concede al amor al sufrimiento una importancia excepcional en el proceso de la propia santificación. Ante todo es menester que tengamos ideas claras sobre la absoluta necesidad del sufrimiento, tanto para reparar el pecado como sobre todo para la santificación del alma. Para reparar el pecado. El argumento para demostrarlo es muy sencillo. La balanza de la divina justicia, desequilibrada ya por el pecado original y restablecida a su fiel por la sangre de Cristo, cuyo valor se nos aplicó en el bautismo, quedó nuevamente desequilibrada por el pecado posterior. Ese pecado puso en uno de los platillos de la balanza el peso de un placer. Todo pecado lleva consigo un placer, excepto la envidia. Y eso es precisamente lo que busca el pecador al cometerlo, el placer que lleva anejo el pecado, que determinó tal desequilibrio. Se impone pues por la misma naturaleza de las cosas que el equilibrio se restablezca por el peso de un dolor
depositado en el otro platillo de la balanza. Es cierto que la principal reparación la realizó Jesucristo con su dolorosísima pasión y muerte, cuyo precio infinito se nos aplica por los sacramentos. Pero también lo es que el cristiano, como miembro de Cristo, no puede desatenderse de la reparación ofrecida por su divina cabeza. Falta algo a la pasión de Cristo, se atreve a decir San Pablo, Colosenses 1:24, que deben ponerlo sus miembros, cooperando con Cristo a su propia redención. De hecho, la absolución sacramental no nos quita de encima todo el reato de pena debida por el pecado, a menos de una contrición intensísima que rara vez se logra. Y es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último centavo. En segundo lugar, tenemos necesidad del sufrimiento para la santificación del alma. La santificación consiste en un proceso cada vez más intenso de incorporación a nuestro Señor. Se trata de una verdadera cristificación, a la que debe llegar todo cristiano bajo pena de no alcanzar la santidad. El santo es, en fin de cuentas, una fiel reproducción de Cristo, otro Cristo, con todas sus consecuencias. Ahora bien, el camino para unirnos y transformarnos en Él nos lo dejó trazado el mismo Cristo con caracteres inequívocos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otro camino posible. Es preciso abrazarse al dolor, cargar con la propia cruz y seguir a Jesús hasta la cumbre del Calvario. No para contemplar cómo le crucifican a Él, sino para dejarse crucificar a su lado. Un ingenioso santo pudo establecer la siguiente ecuación, que juzgamos exactísima. Santificación igual a cristificación. Cristificación igual a sacrificación. La comodidad moderna y el amor propio humillado ante la propia cobardía podrán lanzar nuevas fórmulas, inventar sistemas de santificación cómodos y fáciles y hasta placenteros, pero todos ellos están inexorablemente condenados al fracaso. No hay más santificación posible que la crucifixión con Cristo. De hecho, todos los santos están ensangrentados. Y San Juan de la Cruz estaba tan convencido de ello que llegó a escribir estas terminantes palabras. Si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiere alguno, sea o no prelado, doctrina de anchura y más alivio, no le crea, ni abrace, aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. La excelencia del dolor cristiano aparece clara con solo considerar las grandes ventajas que proporciona al alma. Los santos se dan perfecta cuenta de ello y de allí proviene la sed de padecer que devora sus almas. Bien pensadas las cosas, debería tener el dolor más atractivos para un cristiano que el placer para los gentiles. El sufrir pasa, pero el haber sufrido bien no pasará jamás. Dejará su huella en la eternidad. He aquí los principales beneficios que el dolor cristiano nos proporciona. Primero, expía nuestros pecados. Lo hemos visto antes. El reato de la pena temporal que deja como triste recuerdo de su presencia en el alma el pecado ya perdonado, hay que pagarlo enteramente a precio de dolor, en esta vida o en la otra. Es una gracia extraordinaria de Dios hacérnoslo pagar en esta vida
con sufrimientos menores y meritorios, antes que en el purgatorio, con sufrimientos incomparablemente mayores y sin mérito alguno para la vida eterna. Como quiera que en una forma o en otra, por las buenas o por las malas, en esta vida o en la otra, hay que saldar toda la cuenta que tenemos contraída ante Dios. Vale la pena abrazarse con pasión al sufrimiento de esta vida. Aquí vamos a sufrir, por mucho que suframos, muchísimo menos que en el purgatorio, y aumentaremos a la vez nuestro mérito sobrenatural y nuestro grado de gloria en el cielo para toda la eternidad. También, otro de los principales beneficios que el dolor cristiano proporciona a nuestra alma es que somete a su imperio, al del alma, la carne. Debía saberlo San Pablo por propia experiencia cuando escribía a los Corintios: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. 1 Corintios 9:27. En efecto, la carne tiende a dominar el espíritu. Solo a fuerza de látigo y de privaciones acaba por someterse al orden, ocupando el papel de esclava y dejando así en libertad al alma. Es un hecho comprobado 1000 veces en la práctica que cuantas más comodidades se le ofrecen al cuerpo, más exigente se torna. Santa Teresa lo avisa con mucho encarecimiento a sus monjas, persuadida de la gran importancia que esto tiene para la vida espiritual. En cambio, cuando se le somete a un plan de sufrimientos y severas restricciones, acaba por reducir sus exigencias a una mínima expresión. Para llegar a tan felices resultados, bien vale la pena imponerse privaciones y sufrimientos voluntarios. El tercer beneficio es que nos desprende de las cosas de este mundo. Nada hay que nos haga experimentar con tanta fuerza que la tierra es un destierro como las punzadas del dolor. A través del cristal de las lágrimas aparece más turbia y asfixiante la atmósfera de la tierra. El alma levanta sus ojos al cielo, suspira por la patria eterna y aprende a despreciar las cosas de este mundo, que no sólo son incapaces de llenar las aspiraciones infinitas hacia la perfecta felicidad, sino que vienen siempre envueltas en punzantes espinas y ásperos abrojos. El cuarto beneficio es que nos purifica y deja nuestras almas en un estado de hermosura. Como el oro se limpia y purifica en el crisol, así el alma se embellece y abrillanta con la áspera lima del dolor. Todo pecado, por insignificante que nos parezca, es un desorden, y por lo mismo es una deformidad, una verdadera fealdad del alma, ya que la belleza, como es sabido, no es otra cosa que el esplendor del orden. Por consiguiente, todo aquello que por su misma naturaleza tiende a destruir el pecado o a borrar sus huellas, tiene forzosamente que embellecer el alma. He aquí por qué el dolor purifica y hermosea nuestras almas. En quinto lugar, lo alcanza todo de Dios. Dios no desatiende nunca los gemidos de un corazón trabajado por el dolor. Siendo como es omnipotente e infinitamente feliz, no se deja vencer sino por la debilidad del que sufre. Él mismo declara en la Sagrada Escritura que nada sabe negar a los que acuden a Él con los ojos arrasados en lágrimas. Y Jesucristo realizó por 3 veces el estupendo milagro de la resurrección de un muerto, conmovido por las lágrimas de una viuda que llora la muerte de su hijo único, de un padre ante el cadáver de su hija, y de 2 hermanas desoladas ante el sepulcro de su hermano. Y proclamó bienaventurados a los que sufren y lloran, porque serán indefectiblemente consolados. También el dolor nos hace ser verdaderos apóstoles.
Una de las más estupendas maravillas de la economía de la divina gracia es la íntima solidaridad entre todos los hombres a través sobre todo del cuerpo místico de Cristo. Dios acepta el dolor que le ofrece un alma en gracia por la salvación de otra alma determinada o por la de los pecadores en general. Y bañando ese dolor en la sangre redentora de nuestro Señor, divina cabeza de ese miembro que sufre, lo deja caer en la balanza de su divina justicia, desequilibrada por el pecado de aquel desgraciado, y si el alma no se obstina en su ceguera, la gracia del arrepentimiento y del perdón restablece el equilibrio y la paz. Es incalculable la fuerza redentora del dolor ofrecido a la divina justicia con fe viva y ardiente amor a través de las llagas de Cristo. Cuando ha fracasado todo lo demás, todavía queda el recurso del dolor para obtener la salvación de una pobre alma extraviada. Había una vez un párroco que se lamentaba en presencia del santo cura de Ars de que sus feligreses eran fríos y de la esterilidad de su celo apostólico. El santo cura le respondió: ¿ha predicado usted? ¿Ha orado? ¿Ha ayunado? ¿Ha tomado disciplinas? ¿Ha dormido sobre el piso? No. Mientras usted no se resuelva a hacer esto, no tiene derecho a quejarse. La eficacia del dolor es soberana para resucitar a un alma muerta por el pecado. Las lágrimas de Santa Mónica obtuvieron la conversión de su hijo Agustín. Los ejemplos podrían multiplicarse con verdadera profusión. En séptimo lugar, el otro beneficio que nos acerca al dolor cristiano es que nos asemeja a Jesús y a María. Es esta quizás la mayor y suprema excelencia del sufrimiento cristiano. Las almas iluminadas por Dios para comprender hondamente el misterio de nuestra incorporación a Cristo han sentido siempre verdadera pasión por el dolor. San Pablo considera como una gracia muy especial la dicha de poder sufrir por Cristo, a fin de configurarse con Él en sus sufrimientos y en su muerte. Él mismo declara que vive crucificado con Cristo y no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo, con la que vive crucificado al mundo. Y al pensar que la mayoría de los hombres no comprenden este sublime misterio del dolor y huyen como de la peste de cualquier sufrimiento, no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas de compasión por tanta ceguera. Al lado de Jesús, el Redentor, está su Santísima Madre, la corredentora de la humanidad. Las almas enamoradas de María sienten particular inclinación a acompañarla e imitarla en sus dolores inefables. Ante la Reina de los Mártires, sienten el rubor y la vergüenza de andar siempre buscando sus comodidades y regalos. Saben que si quieren parecerse en verdad a María Santísima, tienen que abrazarse con la cruz, y a ella se abrazan con verdadera pasión. Debemos notar la singular eficacia santificadora del dolor desde este último punto de vista. El sufrimiento nos configura con Cristo de una manera perfectísima, y la santidad no consiste en otra cosa que en ese configurarnos con Cristo. No hay ni puede haber un camino de santificación que prescinda o conceda menos importancia a la propia crucifixión. Sería menester para ello que Cristo dejara de ser el Dios ensangrentado del Calvario. Con razón, San Juan de la Cruz aconseja rechazar cualquier doctrina de anchura y de alivio, aunque nos la confirmen con milagros. Aquí sí que es cuestión de repetir lo que a otro propósito decía San Pablo a los Gálatas: aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado,
sea anatema. Qué diferencia tan grande con este punto tan álgido de la experiencia de la santificación del cristiano, cuando hoy tanta gente parece empeñada en querer alejar el dolor como si fuera algo absolutamente malo en sí mismo, en vez de enseñarle a la gente a vivir con ese dolor, siguiendo la voluntad santísima del Señor. Y llegan hasta la blasfemia misma de asegurar que la obra redentora de Cristo en la cruz fue para curarnos de nuestras dolencias corporales, como dicen los carismáticos. Una verdadera blasfemia hacia la cruz divina de nuestro Redentor, y también hacia el verdadero horizonte que da la aceptación de la voluntad del hombre para el padecimiento de sus dolores corporales. Es que por eso escasean tanto los santos hoy. La mayoría de las almas que tratan de santificarse quieren hacerlo no entrando por el camino del dolor. Quisieran ser santos, pero con una santidad cómoda y fácil, que no les exija la total renuncia a sí mismos hasta la propia crucifixión. Y cuando Dios nos prueba con alguna enfermedad penosa, o con alguna desolación del espíritu, o con persecuciones y calumnias, o cualquier otra cruz, que si son bien soportadas nos empujaría hacia la cumbre, retrocedemos acobardados y abandonamos el camino de la perfección. No hay otra razón que explique el fracaso ruidoso de tantas almas que parecían querer santificarse. ¿Acaso llegaron a pedirle alguna vez al Señor que les enviara alguna cruz? Pero en el fondo se ve después muy claro que querían una cruz hecha a su gusto, y al no encontrarla tal, se llamaron a engaño y abandonaron el camino de la perfección. Es pues necesario decidirse de una vez por todas a abrazarse con el dolor tal como Dios quiera enviárnoslo. Enfermedades, amputaciones, fracasos, persecuciones, calumnias, humillaciones en verdad fuertes, incomprensiones, muerte prematura de nuestros seres queridos, lo que Él quiera y en la forma que Él quiera. La actitud de nuestras almas ha de consistir en un fiat perpetuo, en un hágase, en un abandono total y sin reservas a la amorosa providencia de Dios, para que haga de ella lo que quiera en el tiempo y en la eternidad. No siempre, sin embargo, es fácil alcanzar estas alturas. Con frecuencia el alma tiene que avanzar poco a poco, de grado en grado, hasta llegar al amor apasionado a la cruz. Podemos examinar brevemente estas etapas principales de la sublime ascensión del alma, los grados de amor al sufrimiento. Veamos cuáles son los principales, haciendo un orden ascendente hacia la santidad, hacia la perfección. El primer escalón nos ubica en no omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen. Este es, decíamos, el grado inicial, absolutamente necesario a todos para la simple conservación del estado de gracia. El que omite un deber grave, por ejemplo, escuchar la Santa Misa en un día festivo, el ayuno o la abstinencia en los días señalados por la Iglesia, etc., sin más razón que la molestia o incomodidad que su cumplimiento le causaría, comete un pecado mortal y se aparta de Dios, perdiendo la gracia santificante. Pero aún tratándose de deberes leves, cuya omisión no comprometería nuestra unión con Dios a través de la gracia santificante, es preciso a toda costa llevarlos a cabo a pesar de todas nuestras repugnancias en contrario. Son legiones
las almas ilusas que descuidan los deberes de su propio estado, fidelidad a los detalles de su regla y constituciones, educación cristiana de los hijos, obligaciones profesionales, etc., y andan, por otra parte, pidiendo a sus directores espirituales autorizaciones para practicar ciertas penitencias y mortificaciones que son de la propia elección. No nos engañemos, estas almas así nunca llegarán a la perfección. Han equivocado radicalmente el camino. Cumplimiento exacto de todas nuestras obligaciones y deberes del propio Estado. He aquí el primer grado absolutamente indispensable de nuestra propia crucifixión. El segundo escalón se llama aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. El cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones, a pesar de la molestia que pueda ocasionarnos, constituye ya un grado muy meritorio en la práctica del amor a la cruz. Pero es más perfecta todavía la plena aceptación de las cruces que Dios nos envía directamente, o que al menos permite que vengan sobre nosotros: enfermedades, persecuciones, frío, calor, humillaciones públicas, trabajos duros e inesperados, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de pequeñas contrariedades que constituyen la trama de nuestra vida cotidiana tiene un alto valor de santificación si sabemos aceptarlo con amor y resignación, como venido propiamente de la mano de Dios. En realidad, todos esos acontecimientos son utilizados por la divina providencia como agentes e instrumentos de nuestra santificación. Con mucha frecuencia se vale Dios de las personas que nos rodean, que acaso con la mejor voluntad y buena fe, o quizás llevada de sentimientos menos nobles, nos prestan con sus molestias un servicio incalculable en orden a nuestro adelanto en la perfección. San Juan de la Cruz lo advierte al religioso a quien dirige sus famosas cautelas, diciendo: la primera cautela, que entiendas que no has venido al convento sino a que todos te labren y te ejerciten. Y así conviene que pienses que todos son oficiales los que están en el convento para ejercitarte, como a la verdad lo son, que unos te han de labrar con sus palabras, otros de obra, otros de pensamientos contra ti, y que en todo has de estar sujeto como la imagen está ante el que la labra, y al que la pinta y al que la dora. Y si esto no guardas, no sabrás vencer tu sensualidad y tu sentimiento, ni sabrás haberte bien en el convento con los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males. El tercer escalón es practicar la mortificación voluntaria. La aceptación resignada de las cruces que Dios nos envía es ya un grado muy estimable de amor a la cruz, pero supone cierta pasividad por parte del alma que las recibe. Más perfecto aún es tomar la iniciativa y, a pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta, salirle al paso al dolor, practicando voluntariamente la mortificación cristiana en todas sus formas. No puede darse una norma fija y universal para todos. El grado e intensidad de la mortificación voluntaria lo irá marcando en cada caso el estado y situación del alma que se va santificando. El Espíritu Santo, a medida que el alma vaya correspondiendo a sus inspiraciones, se mostrará cada vez más exigente, pero al mismo tiempo aumentará también sus fuerzas para que pueda llevarlas perfectamente a cabo. Corresponde vigilar los pasos del alma, no imponiéndole jamás sacrificios superiores a sus fuerzas actuales, pero guardándose muchísimo de cortar sus ansias de inmolación, obligándola a arrastrarse como un sapo en vez de dejarla volar como las águilas. El cilicio, las disciplinas, la cadenilla
Los ayunos y abstinencias, la escasez de sueño y otras austeridades por el estilo han sido practicadas por todos los santos. Y en mayor o menor escala, según sus fuerzas y disposiciones actuales, tienen que practicarlas todas las almas que aspiren seriamente a la santidad. No hay otro camino para llegar a ella que el que nos dejó trazado Jesucristo con sus huellas ensangrentadas hacia el Calvario. El penúltimo escalón: preferir el dolor al placer. Todavía hay algo más perfecto que la simple práctica de mortificaciones voluntarias. Es apasionarse tanto por el dolor que se le desee y ame prefiriéndolo al placer. Por más contrario que esto sea a nuestra pobre naturaleza, los santos han logrado escalar estas alturas. Llega un momento en que sienten horror instintivo a todo lo que pueda satisfacer sus gustos y comodidades. No se encuentran a gusto más que cuando se ven completamente sumergidos en el dolor. Cuando todo les sale mal y todo el mundo les persigue y calumnia, se regocijan y dan gracias al Señor con todo su corazón. Si triunfan o les aplauden, se echan a temblar, como si Dios permitiera aquellas cosas como castigo por sus pecados. Apenas se dan cuenta ellos mismos del heroísmo que todo esto supone. Tan familiarizados están con el dolor que sentir sus punzadas les parece la cosa más natural del mundo. Padecer o morir. No morir, sino padecer. Padecer, Señor, y ser despreciado por vos. No es imposible llegar a estas alturas. Indudablemente son una consecuencia de la santificación general del alma, que se acostumbra a vivir en el heroísmo habitual casi sin darse cuenta. Pero el esfuerzo personal, ayudado de la divina gracia, puede ir acercándonos cada vez más a este sublime ideal. El código para alcanzarlo nos lo dejó maravillosamente trazado San Juan de la Cruz. Sus cláusulas son duras, atormentan implacablemente los oídos modernistas y carnales. Pero sólo a este precio se puede adquirir el tesoro inmenso de la santidad. Dice San Juan de la Cruz: procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Y todavía este es el penúltimo escalón. El último escalón es ofrecerse a Dios como víctima de expiación. Parece que es imposible ir más lejos en el amor a la cruz que preferir el dolor al placer. Y sin embargo hay algo todavía más exquisito, más perfecto, más encumbrado: el acto de ofrecimiento de sí mismo como víctima de expiación por los pecados del mundo. Por de pronto nos apresuramos a decir que, bien entendido, este acto sublime está completamente fuera de las vías ordinarias de la gracia. Llamarse víctima es fácil y agrada al amor propio, pero hacerse víctima exige una pureza, un desprendimiento de las criaturas, un heroísmo que se abandona a todo sufrimiento, a toda humillación, a inefables oscuridades tan inesperadas. Lo dice la Madre María Teresa del Corazón de Jesús:
fundadora de la adoración reparadora que murió quemada viva. El fundamento dogmático del ofrecimiento como víctima de expiación por la salvación de las almas, o por cualquier otro motivo sobrenatural, como por ejemplo reparar la gloria de Dios ultrajada, liberar las almas del purgatorio, atraer la misericordia divina sobre la Santa Iglesia, sobre los sacerdotes, sobre nuestra patria, sobre una familia o sobre un alma determinada, está en la solidaridad sobrenatural, establecida por Dios entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, actuales o en potencia. Presupuesta esta caridad en Cristo, común y general a todos los cristianos, Dios escoge a algunas almas santas, particularmente a las que se le han ofrecido para ello, midiendo todo el alcance de su ofrecimiento, para que por sus méritos y sacrificios contribuyan a hacer eficaces los efectos de la redención. Un ejemplo típico de ello lo tenemos en Santa Catalina de Siena, cuyo deseo más vehemente era dar su vida por la Iglesia. Decía: la única causa de mi muerte es mi celo por la Iglesia de Dios, que me devora y consume. Acepta, Señor, el sacrificio de mi vida por el cuerpo místico de tu Santa Iglesia. También fue alma víctima en favor de particulares, como lo prueba la salvación de su propio padre, el obtener la promesa de que ninguno de su familia se perdería, etc. En nuestros tiempos, sobre todo lo vemos en Santa Teresa del Niño Jesús, en Santa Gema Galgani y en Sor Isabel de la Trinidad. Estas almas así ofrecidas son para Jesucristo como una nueva humanidad sobreañadida, en la cual puede renovar todo su misterio redentor, el horror al sufrimiento, uno de los principales puntos para luchar contra los aguijones de nuestra propia carne. Es justamente este el que más nos aleja de la vida de la santidad. Por eso, estando crucificados en sus camas de dolor, en sus lechos de agonía, en esas situaciones tan especiales en las que se encuentran quizás ya por años, esta es la oportunidad, este es el momento en que la divina providencia les está demostrando que quiere hacer de ustedes verdaderos santos, para gozar con ustedes de la gloria celestial.